Buenos días a todos. Hoy tenemos una ponencia en el foro que nos hacía especial ilusión casi desde sus inicios, ¿no? Ya sabéis que el sector del pet care es un sector que se ha modernizado muy rápidamente, con mucha celeridad, y que, impulsado por una generación joven de empresarios, de emprendedores sobradamente preparados, y esto ha generado casos de éxito, ¿no? El otro día, el editor jefe de Pet International, de Pet Global, que es un poco la Biblia en el sector pet care, nos pidió un artículo y decía en qué empieza a ser diferente España, ¿no? ¿En qué empieza a ser interesante el mercado español del pet care, ¿no? Todo lo que les explicamos, de tendencias, etcétera, etcétera, ya estaba más que tocado en otros países más adelantados como Francia, Alemania, etcétera. Pero había una historia allí que era muy interesante, que eran las nuevas startups españolas, ¿no? En múltiples servicios, como pueden ser el tema de seguros, el tema de tecnología o de medical devices, para entendernos, que es quizá más acertado, o el tema de salud, de nutrición personalizada, dieta personalizada al consumidor, ¿no? Evidentemente, estas startups parten de un ecosistema que cada vez es más favorable, en el sentido de que cada vez hay más demografía, presencia y tránsito de animales de compañía en todos los ámbitos de la vida, sea ocio, trabajo, viajes, etc. Y cada vez el consumidor, como pasa en nuestras vidas como personas, es más exigente en todos los servicios que se ofrecen y hace la misma lectura de los productos de pet care que la lectura que hace en los productos para su hogar o para su familia, ¿no? Dicho esto, contamos con 3 invitados que son merecedores de éxito por su trayectoria como profesionales y como producto, como las marcas que están en el mercado y que son un referente para muchas empresas del sector, ¿no? Tenemos a Thalia Bonmatí de Dintec, que inicialmente era Dinbit, ¿no? Cuando viniste aquí al foro hace 4 años, si no recuerdo mal. Sí, bueno, la empresa se llama DinDocTech, DinDocTech. es como el nombre de la empresa, pero luego tenemos 2 marcas, porque somos una empresa de telemedicina. Tenemos la marca Dinbit, que es para salud animal, y luego Plaque and Health, que es para todo el tema de salud humana. Correcto. Tú viniste al foro y era Dinbit, ¿te acuerdas? Una charla de... Bueno, sí, Dinbit siempre ha sido como una de nuestras marcas, solo que claro, ahora decimos un poco el nombre de la corporate porque tenemos 2 líneas diferentes de negocio, ¿no? Antes solo teníamos Dinbit. Thalia vino aquí hace 4 años presentando un poco las directrices o las líneas maestras de la tecnología en empresas pet care, y como pasa en las películas, ¿no? 5 años después, pues tenemos aquí un caso de éxito pues más que relevante, ¿no? Tenemos también a Álvaro Gutiérrez de Barquibu, que es otro caso que mis hijas están todo el día en Instagram y todo el día están viendo Barquibu. Después de comprar Barquibu, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos mucha presencia en redes sociales y, como te estábamos comentando antes, tenemos una audiencia bastante joven, bastante digital, que engancha bien con el tono, con el producto y con un poco la imagen así de honestidad que intentamos dar, ¿no? Pero sí, yo llevo mucho tiempo aquí en el sector también, o sea, que no, muy bien. Y tenemos también a Cristina Guix. Tenía que venir Gonzalo Noy, que era el CEO o el cofundador de Dogfire Diet. Pero tenemos una especie de juego con él, que es que lo invitamos, viene hasta el último día y entonces, una semana antes dice que no puede venir. Entonces, este juego que ya llevamos 2 años y lo vamos a repetir en otras ocasiones, que funciona, pues este año ha venido Cristina Guix, que es Brand Manager de Dogfire Diet, ¿no, Cristina? Sí, soy la responsable de la marca en Dogfire y, bueno, como podéis ver, no soy la fundadora, pero sí que llevo trabajando en Dogfire y sí que llevo en el sector de pet care pues unos 6 años estuve en el sector. Muy bien. Dicho esto, me gustaría que os presentarais vuestras como profesionales, vuestra trayectoria y qué os ha llevado hasta aquí, más allá de lo que es la marca, dónde empezasteis y qué os ha llevado hasta aquí a nivel de formación y de trabajo en otras empresas, ¿no? Thalia. ¿Empiezo yo? Sí. Yo soy Thalia Bonmatí, soy de Elche. Nada que ver con el sector, yo estudié periodismo, o sea, pero como podía haber estudiado cualquier otra cosa. Lo que pasa es sí que es verdad que con 14 años aprendí a programar, o sea, a mí me encanta la tecnología, soy como muy autodidacta y me encantan los animales, ¿no? Amo los animales. Entonces yo he estado trabajando como muchas empresas pues relacionadas con temas de comunicación, con temas también en la industria de la música estuve trabajando unos cuantos años, por eso mudé a Barcelona para trabajar en empresas pues, discográficas, ¿no? Y este tipo de empresas.
Y terminé trabajando en una startup, o sea, un poco por casualidad, y ahí es donde me empezó a picar un poco más, digamos, el gusanillo, ¿no? De decir, ostras, yo lo que quiero, ¿no? Lo que me motiva es como montar algo relacionado con la tecnología, porque es una cosa que me encanta, y sobre todo muy relacionado con los animales, o sea, porque yo al final lo que quería era estar todo el día con mi perro. Yo dije, yo tengo que montar algo que me pueda estar todo el día con mi perro. Entonces dije, lo más fácil, como aquí no me dejan traerme a mi perro, pues es que monté una empresa del sector. Entonces, bueno, para ver un poco qué montábamos y tal, hicimos un estudio de mercado, ¿no? Ya en el que participaron pues casi 800 personas entre pet parents y profesionales, para preguntar un poco pues qué problemas tenían, ¿no? Con sus animales, cómo habían tratado de resolverlos y qué coste tenía para ellos, pues tanto a nivel emocional como económico. Y de ahí surgió un poco la idea. Ya tenías, había base, ¿no? Para entender. Sí, había base. Y luego, por supuesto, o sea, bueno, aprendí muchísimo, ¿no? El sector. Yo fui ya mucho, ¿no? Últimamente también. Muchísimo, sí. En el sector ya, o sea, la empresa la montamos en Dimbit en 2016, pero yo monté antes una plataforma, ¿no? Que programé yo, que conectaba pues profesionales del sector con pet parents por geolocalización. Y ahí estuve como 3 años en el que me pateé todas las ferias del sector. O sea, en España me acuerdo que me compré una carpa por Amazon, o sea, lo más barato, porque era miserablemente pobre. Y entonces yo me iba ahí con mi coche, metía todo, que no veía ni por los retrovisores, y ahí me iba yo, me montaba mi stand, ¿no? Y pues al final un poco es como coges también el termómetro y ves cómo funcionan las cosas a nivel interno en el sector, ¿no? Es la forma de empezar, yo creo. Bueno, estas actitudes son una maravilla, porque sin esta actitud y sin esta convicción íntima no hay nada, ¿no? Es imposible crear esto si no te sale dentro, ¿no? Tu caso ahora es similar. Bueno, es parecido en algunas cosas, yo creo, en otras quizás no tanto, ¿no? A mí no he nacido en este sector, digamos, ¿no? Yo empecé una carrera más financiera en el lado oscuro, haciendo banca de inversión y cosas así fuera, pero hace 15 o 16 años volví para montar una cosa en el mundo pet, porque en el principio originalmente con una vocación más emprendedora que animalista. La verdad, yo siempre he sido muy amante de los animales y en casa hemos tenido siempre, pero no era una vocación desde pequeño, ¿no? Y bueno, empezamos a montar unas cadenas de tiendas que luego resultó ser Kiwoko y eso empezó a crecer y a partir de ahí nuestra idea original era hacer eso durante unos años, pero luego nos enamoramos del sector, nos enamoramos del consumidor, nos enamoramos de los animales más y desde entonces ya pues no hemos salido, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese camino al principio, mucho crecimiento, mucha transformación, como habéis comentado, todos los que estáis aquí lo habéis visto, ¿no? En este sector. Hace unos años pues nos empezamos a dar cuenta de que estábamos un poco atrás en la parte digital. Yo me empecé a enfocar mucho en eso. Y eso me llevó a conocer el Barkibu de entonces, que era una plataforma de telemedicina, televeterinaria, que luego se había metido en inteligencia artificial y datos. Y eso acabó en una obsesión sobre los datos, que más que para la parte de tiendas, a mí lo que me volvía loco era las posibilidades en salud, ¿no? Las posibilidades de utilizar los datos, la tecnología y la inteligencia artificial en cambiar la forma de hacer salud animal, ¿no? Nosotros teníamos 70 clínicas en ese momento, entonces veíamos mucho también cómo era el usuario y cómo se estaban haciendo las cosas que yo veía que se podía hacer radicalmente diferentes, ¿no? Y en esa época también estábamos con un proyecto de seguros y como que encajaron todas las ideas de, ostras, podemos hacer una cosa que de verdad sea muy diferente, y luego ya hablaremos más si queréis, pero sí que se convirtió ahí en una verdadera obsesión, ¿no? Y entonces, pues nada, lo dejamos todo, salí y montamos Barkibu para hacer eso, ¿no? Para dar una solución que sea un poco integral de cuidados y cobertura financiera integral para los pet parents, ¿no? Que ya hablaremos más seguro. ¿Viste la luz en aquel momento? Pues, o sea, fue un poco así. ¿No? La verdad es que son de esas cosas que te dicen... Porque para entonces ya llevaba como 12 años con Kiwoko, ¿no? Y estaba yendo muy bien y la verdad es que no había mucho motivo para salirse, pero es que yo no podía dormir por las noches. Sí, ¿eh? Estaba obsesionado. Y bueno, luego el reto está siendo muy grande y yo creo que es muy bonito y nos queda mucho recorrido todavía, pero o sea, al final cuando te sale una cosa así, que yo creo que no puedes no hacerla. De momento vamos bien. De momento vamos bien, sí. Muy bien. Cristina, bueno, ella también estuvo muy curiosa en el mundo PetCare, ha estado en la actual del PetCare y también ha estado en experiencias de startup, ¿no? Sí, exacto. Yo estuve 11 años en el departamento de marketing, trabajando en empresas multinacionales. Estuve 5 años en Unilever, llevando marcas de alimentación de humana. Y luego me pasé a Affinity Pet Care. Ahí estuve 6 años, llevando marcas del sector especializado.
Y de repente pues quise dar un giro a mi carrera profesional y quise probar pues ir al mundo de startup. Ahí sí que hice un impasse y pasé por Housefy, que es una startup de real estate. Y luego ya, pues bueno, me gustaba tanto el sector petcare y creo tanto firmemente en ello que volví y empecé pues a trabajar en Dogfy. Con lo cual pues tengo la experiencia, ¿no? de todo el sector, que gané en Affinity junto con la startup. Decía a José Luis Caviedes, que es un gran inversor y un gran promotor de startups, decía la fórmula aquella famosa, ¿no? Yo invierto 300.000 euros en cada compañía, invierto en 10 y me funcionará una, ¿no? Y decía otra cosa que era muy interesante, decía, en cada proyecto empresarial de startups han de haber 2 personas básicas. El business plan lo han de tener, pero yo no me creo que en el 25 de septiembre de 2031 facturarán 3.024,5. Pero decía una cosa muy interesante, en cada proyecto que me presentan necesito conocer a las 2 personas, que uno sea el especialista del producto, o del servicio, y la otra sea el empresario. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿O creéis que una sola persona puede asumir esta dicotomía? Es decir, una cosa es cómo vendo mi servicio, cómo creo, cómo diseño, cómo lo pruebo mi servicio o mi producto, y la otra es si sé conducir el coche de la empresa para que esto vaya adelante, ¿no? Claro. En mi caso, por ejemplo, o sea, yo aprendí a conducir el coche conduciendo, ¿eh? Ya. Porque, bueno, mi formación no era tampoco en temas de empresa y tal. Sí que es verdad que luego me he hecho pues un MBA, ¿no? Y obviamente mucha más formación para poder gestionar el día a día de la empresa, los diferentes departamentos, entender cómo funciona bien una empresa desde dentro, porque si no, no puedes tampoco controlar nada. Y en nuestro caso, el producto, un poco por decirlo de alguna forma, lo definieron los veterinarios, ¿no? En el estudio de mercado que hicimos, pero sí que es verdad que bueno, yo tenía gente detrás, tengo 2 cofundadores, por decirlo así, que vienen del mundo de consultoría, otro de la parte más digital, y yo creo que sí que es importante tener como una base o gente, ¿no?, en la que te puedes apoyar para lanzar lo que necesitas. Al menos tienes que saber qué es lo que necesitas, ¿no? Claro. Sí, aquello de tener un equipo bueno y saber que sean mejores que tú en su ámbito, pero claro, tú has de tener el conocimiento para saber si aquello funciona, la intuición al menos, el conocimiento para saber si aquel talento realmente lo es, ¿no? Es un poco el sentido, ¿no?, de la pregunta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y lo que es verdad es que también depende mucho de cuál es la propuesta de tu producto o tu compañía, qué es lo que quieres hacer diferente, porque eso te pide distinto tipo de know-how. O sea, si lo que vas a hacer es algo que tiene que ver más con la gestión, o sea, con hacer las cosas en un modelo de negocio diferente o en una velocidad diferente o simplemente haciendo las cosas mejor, pues entonces a lo mejor la parte empresarial es más importante. Si vas a hacer una disrupción más tecnológica, pues la parte tecnológica es más importante al principio, sobre todo, ¿no? Y eventualmente, si te va bien, todo va a acabar siendo muy importante, ¿no? Pero tienes muchas maneras de resolverlo, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en 2 startups siempre con fundadores, una con 3 y otra con 5 somos ahora, ¿vale? Sin embargo, en las 2, eso ha ayudado muchísimo, pero el equipo que tienes justo alrededor es igual o más importante. Entonces, yo creo que tú puedes ser una persona única que tenga a lo mejor una visión muy clara, que ha encontrado una cosa que de verdad ve una oportunidad y traerte alrededor a la gente. Eso lo puedes hacer, yo creo. O puede ser alguien, traerte gente empresarial o gente o sea, que gente especialista. Lo que pasa es que depende un poco de qué es lo que te está moviendo, ¿no? Qué es lo que te está haciendo la diferencia. Me imagino que en el caso de Meet es muy difícil que eso no viniera de alguien que tenía un entendimiento muy bueno del problema, ¿no? Si no entiendes bien el problema, es muy difícil, igual lo bien que sepas gestionar, ¿no? Pero a lo mejor luego, en nuestro caso en Kiwopo, tenía mucho más que ver con la gestión también al principio. Era menos relevante. El problema estaba resuelto, ya había tiendas. Exacto. ¿Vale? Sí. Entonces supongo que depende un poco. Y también te digo que, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no?, también hay una parte de ignorancia. O sea, porque nosotros cuando empezamos a desarrollar, pues, Dimit1, que es el producto este que vendemos, que es un sistema de telemedicina, en nuestro business plan ponía como que, bueno, el primer año casi que empezamos a vender, ¿no? El prototipo lo tendremos como en 3 meses, en 6 meses tendremos el producto y estuvimos 5 años desarrollando la tecnología, porque claro, al final te vas cuando nadie lo ha hecho, ¿no?, es como no sabes tampoco lo que vas a tardar. Entonces hay un reto obviamente que es a nivel tecnológico y luego pues hay muchos más retos de pues cuando tienes producto físico, ¿no?, pues de fabricación, de 150 millones de cosas
que no puedes planificar porque nunca lo has hecho. Total. Pero como dice dice Alex, dice que la ignorancia es el motor de la acción y es totalmente así. O sea si supieras todo lo que hay, igual no te atreves. La inconsciencia, ¿no? A veces no es la ignorancia, no la inconsciencia. En vuestro caso habían dos fundadores, ¿no? Exacto. Gonzalo y... Con perfiles muy distintos, ¿no? Que hicieron una muy buena combinación. O sea, al final Gonzalo, él ya había lanzado un e-commerce de complementos de moda, con lo cual ya sabía, ¿no? Lo que era lanzar una empresa, no se considera startup, pero sí que ya había emprendido. Y Sergi no había emprendido, él era abogado, pero sí que tenía pues su padre y sus familiares que habían emprendido, tenía una empresa de productos cárnicos y sí que tenía un poco el know-how del sector de materias primas, de las carnes, etcétera. Y al final, bueno, pues tuvieron una muy buena combinación entre estos dos perfiles y empezaron ellos, cuando cuentan ellos la historia, ¿no? Te explican realmente que empezaron ellos a cocinar en un rincón de la fábrica del padre de Sergi. Lo hacían todos ellos, ¿no? Pues hacían todos los pedidos, llamaban, hacían el seguimiento a todos los clientes. Y esto fue, bueno, pues el inicio que les empujó a empezar. Yo me acuerdo que estuve en el obrador del padre de Sergi, y que era toda aquella especie de que hacían butifarras o carnes que hacían, estábamos ahí y nos llamaron, éramos del sector petquero, que como que se puede ir, o sea, la imagen aquella de para mí, esos dos... Ya, los hornos pequeños. 7 años hace, ¿no? Sí, es y ver después lo que he visto con Dogfight es apoteósico. Es muy fuerte. Es una maravilla porque realmente ese punto de tensión, de ilusión, de tenemos algo y si se agolpa todo de golpe, ¿no? Y el dinero, paro, dejo de hacer mi vida, me dedico a esto. Cuando vosotros tuvisteis esta certeza, esta visión clara y concreta de que el producto era con sus más y sus menos, desde esta inconsciencia que hablamos, ¿no? ¿Recordáis el momento que decisteis, lo tengo? Esto va a funcionar por lo que sea, por mi vivencia, porque lo he visto, pero esto va a funcionar. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo dejo todo? ¿Qué hago? ¿Busco equipo? ¿Busco dinero? Yo sé que esto va a funcionar y lo tienes ahí como esbozado o como escrito, los 4 números, y ese producto atiende a las necesidades con o sin estudio de mercado, ¿no? Cuando tenéis esta sensación de que lo encontré, ¿no? Bueno, yo cuando estuvimos haciendo como el estudio de mercado, ¿no? Un poco para identificar pues qué problemas había en el sector y tal, estaba trabajando, llevando pues marketing digital de otras marcas, yo me dedicaba pues mucho al mundo de la comunicación, pero sí que es verdad que llegó un punto que dijimos, bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Hemos hecho como el business plan, esto parece que da, a nivel tecnológico pues es viable también, o sea, como que todo indicaba que el producto podía llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, yo puse dinero, socios pusieron dinero, amigos que... Empezaste con las 3 Fs, ¿no? Claro, se lo explicas, ¿no? En plan de, hostia, yo quiero hacer esto. Y algunos amigos me decían, pues yo también quiero poner, por si acaso. Yo, ¿cómo? Por si acaso. ¿Para qué vas a poner dinero? Claro, por lo menos di que es porque te crees, ¿no? En lo que te estoy explicando le decía, no, por si acaso te haces rica, yo también quiero, ¿no? Y era como, si vas a dar dinero, ¿qué más te da decir? Al menos que crees, ¿no? En lo que te estoy proponiendo. Pero sí que es verdad que yo creo que hay un punto que tienes que dar el salto si te lo crees, porque es que si no es muy difícil. O sea, esto es full life, no es ni siquiera full time. Entonces tienes que apostar y al final lanzarte, y en nuestro caso, como viene de un problema, ¿no? Real que hay en el mercado, nos lo queremos muchísimo, nos encantan los animales, entonces bueno, como mínimo teníamos que intentar, ¿no? Al final desarrollar esta tecnología para que no hayan más problemas, ¿no? Que no mueran animales porque no hay una monitorización 24 horas, ¿no? Para que ayude a los veterinarios a reaccionar antes. Entonces, lo hiciésemos nosotros, lo hiciese otro, esto tenía que llegar en algún momento. Beneficio indudable. Porque el mercado además está como cambiando mucho, al final la gente también pues tiene otra mentalidad, ¿no? Al final son parte de nuestra familia, ya no es como, ¿no? El animal típico pues que vive fuera de la casa, entonces hay que apostar por esto, y yo creo lo vimos muy claro, y por eso al final también nos lanzamos. Ha sido muchísimo más difícil de lo que pensabas, que yo admiro mucho a Álvaro, porque a mí me preguntan a veces, ¿no? Si volvieses, o sea, si supieses todo lo que has pasado, ¿no? ¿Lo volverías a montar? Y digo, ostras, no lo sé, a lo mejor y no. No lo sé. Entonces cuando veo, ¿no? Que tú eres como que... Pero yo me pasé muchísimos años así, ¿eh? O sea, yo después de los primeros 5 años o así de equivoco, yo decía, o sea, no vuelvo a emprender ni loco, o sea, ni borracho, o sea, ni a loco. Esto irá mejor o irá peor, pero ni loco. Pero es que un día verdaderamente fue así, o sea, un día empecé cuando empiezas a ver la oportunidad, que en nuestro caso ni siquiera era, ya tengo claro qué es lo que va a funcionar, pero empiezas a decir, no, esto va a cambiar, esto que hay una oportunidad que va a hacer todo totalmente diferente, cómo se cuidan los animales, y yo creo que puedo estar ahí, ¿no? Al final, o sea, tampoco, o
sea, todos hacemos un montón de esfuerzo y un montón de trabajo, pero tienes que pillar las olas adecuadas también. O sea, el momento tiene que estar ahí, el mercado tiene que estar ahí y tú tienes que tener tu producto y tu historia de contar y tu manera de resolver el problema. Si no, no funciona. Tienen que juntarse las tres. Pero no es lo mismo ir a contra la ola que ir a favor de la ola, ¿no? Claro. Y nosotros estábamos viendo que ahí hay una cosa que tú dices, yo con lo que sé y con lo que creo que puedo hacer no puedo dejar pasar esto. ¿Sabes? No voy a tener de estas todo el rato. Lo has de hacer, ¿eh? No puedes dejarlo pasar este tren, está claro. Además, ahora la ley de bienestar animal también nos ha ayudado, nos ha dado un empujón, ¿no? Claro, sí, pero es que lo ves que es todo. Que es o sea, igual, es que todo, está- que es esto- todo. O sea, es la no dinámica o sea, social, en realidad la ley está respondiendo a esa ola, no está creando esa ola. Estoy de acuerdo. 100%, sí. Y en vuestro caso, exactamente lo mismo. Es decir, la demanda social, la demografía os ha impulsado a Sí, crear este producto, ¿no? Yo lo que diría, al final, o sea, en Dogfight tuvieron 2 ingredientes que hicieron que funcionara súper bien. Detectaron muy bien la necesidad y al final hay una tendencia que es obvia, que es la tendencia a la humanización de los perros. O sea, al final ya los tratamos como uno más de la familia. Nosotros tenemos clientes que cuando nos escriben nos dicen mi hijo y su hijo es su perro, ¿no? O sea, que más que humanizar al perro. Y al final, si tú como sociedad, como no familia, te alimentas mejor, pues llegas al momento que aunque no existan opciones en el mercado, quieres alimentarle mejor, ¿no? Y al final nos han venido aquí también mucha gente, es que yo quiero, ¿no? Porque al final hay piensos que están muy bien, son naturales, yo vengo de Affinity, lo sé, pero no dejan de ser productos que son ultraprocesados, que son secos, ¿no? Y al final la percepción de tú querer cuidar a tu perro pues cambia radicalmente cuando le das una alimentación natural. Entonces ellos detectaron muy bien esta necesidad y detectaron muy bien la solución, que daba justamente la respuesta exacta a esta necesidad. Y que además la suerte, ¿no? al menos de este sector del pet food es que cuando miras mercados más maduros, ¿no? Y miras Estados Unidos, claro, ahí hay marcas que están funcionando súper bien a día de hoy. La categoría de comida natural cocinada en Estados Unidos pues, factura más de $2.000 millones. Claro, ¿no? Si empiezas a observar pues, los nuevos modelos de negocio ahí, entonces es como, yo entiendo que es cuando tuvieron la certeza de, ostras, tengo detectada la necesidad, la solución, lo pongo en práctica porque tengo, ¿no? Pues la fábrica empieza a cocinar, veo que gana atracción, que la gente pues le gusta y al final pues es cuando lo escalas y parte del éxito de Dogfight es esto, ¿no? Que estamos yendo a un tema muy emocional, más de alimentar a tu perro, es cuida a tu perro, hazlo feliz, ¿no? Para hacer feliz a tu perro es cuidarlo, estar con ello y alimentarlo bien. Y esto es lo que hace la magia de Dogfight, que además, pues, bueno, vamos directos a ellos, hemos invertido mucho en comunicación y es la manera que ha hecho el clic de decir, ostras, quiero darles alimentación y por eso han sido Sí. estos... En este sentido, mañana presentamos un informe que es el observatorio de los nuevos hábitos del pet parent, que es un término que me gusta bastante. Sí. Responsable, el propietario está bastante bien. Propietario está prohibido y mascota también. Sí, Dogfight no es existe. muy peyorativo, ¿no? Y Sí. muchos grupos lo cuentan horroroso, pero pet parent funciona bastante bien. Dice que del 49% de hogares españoles que llevan mascota, que la mayoría son perros, evidentemente, más del 70% cuando hay una foto de celebración familiar, un aniversario o lo que sea, ponen el perrito en la foto, o el gato. Claro. Claro, esto es el vínculo este famoso, es una cosa Bueno, y que aquí, es la base de todo, porque sí, sí. ¿no? Aquí nos hemos encontrado gente, nuevamente, yo soy mamá y las mamás, los padres siempre van a enseñar las fotos de sus hijos. Aquí, ¿qué te enseña la foto de los perros? ¿Cómo No es de el tus tuyo? hijos, sino de los perros. ¿Y cómo es el tuyo? No, el hijo no, que es usando porque mucho No, no. con el perro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y al final es un sentimiento de que llamamos en Dogfight mamá perruna y papá perruno. Y esto es lo que realmente te hace sentir y de quererlo cuidar mejor. Hay un tema que es común a vosotras, a las tres empresas, y es la ausencia, dejarme decirlo así, la ausencia de contacto físico con vuestro comprador. Lo digo en plan muy elemental, ¿eh? Claro, eso implica un trabajo en digital, en generación de contenidos, en tono de estos contenidos, en propuestas de estos contenidos muy intensa. Pero la pregunta sería, ¿podemos vivir sin la presencia física o la prescripción física o, en fin, o la venta directa a la antigua usanza en digital? ¿Se puede crecer igual, fidelizar igual y crear este engagement exactamente igual? ¿No habéis encontrado ningún problema o está absolutamente superado Bueno, yo creo que se puede crecer más, ¿no? Porque al final puedes llegar también como a más sitios, ¿no? No necesitas como que estar viajando continuamente.
En nuestro caso, por ejemplo, nuestro proceso de venta pasa por, pues al final cierras una reunión, ¿no? Al principio empezamos a vender directamente a clínica veterinaria, entonces pues cerramos una reunión con los veterinarios y hacíamos una demo online del producto porque tenemos simuladores, sí, en la oficina conectados de constantes vitales, entonces, bueno, enseñamos fotos del producto y tal, y luego pues la plataforma, porque nuestro producto es como 50% físico, 50% digital, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil en una videollamada pues enseñar todo esto. Yo creo que en ese sentido todo lo que pasó con el COVID también ha acelerado, ¿no? Un poco al final ese tipo de ventas que no necesitas como una presencialidad, ¿no? Como antes se hacía. Y ahora hemos virado un modelo más hacia pues distribuidor. Entonces, claro, pues es como un poco más sencillo, ¿no? Al final hacemos reuniones con el distribuidor pues online, igual hacemos demo, vamos a visitarlos normalmente cuando ya los hemos cerrado, los acompañamos a esperar las primeras visitas para que ellos pues cojan un poco, ¿no? Al final también en discurso y tal. Pero no es necesario como físicamente. De hecho, me acuerdo que cuando acabamos de lanzar el producto hacía muy poco, ¿no? Que teníamos como el precio publicado y se podía comprar online, ahora no, ahora siempre es a través de distribuidor. De repente recibimos, yo que sé, a las 9 de la noche una venta, ¿no? Y era como, ¿pero quién ha comprado esto, no? Si acabamos como de ponerlos y una clínica veterinaria y eso, no, como que te sorprende, ¿no? Porque aún está como muy verde todo, pero bueno, es que en digital puedes llegar a todo el mundo, ¿no? Y al final es mucho más escalable. Si montas una plataforma, pues al final también como la que tenéis vosotros, ¿no? Es básico. A ver, nosotros es que estamos pensados y diseñados para eso, o sea, y yo creo que eso es una de las cosas que para mí es muy importante cuando miras. Al final no hay un sector, hay un montón de sectores dentro del sector, ¿no? Y entonces tú tienes que elegir a qué audiencia vas, cuál es el canal que tiene sentido para eso. Entonces nosotros es que estamos diseñados y obsesionados con eso, aunque nuestro producto es un producto virtual, es un producto financiero y de app, ¿no? Digital, y todo lo que tenemos que hacer es para tener más escalabilidad, para tenerlo más monitorizado, para poder medirlo mejor. No encaja con nosotros. Tenemos competidores que tienen comerciales que van a las clínicas, por ejemplo, y tienen una red de comerciales, eso es fenomenal y tiene todo el sentido del mundo, y me parece perfecto porque ese es su modelo. Lo que pasa es que el nuestro no es ese para nada, el nuestro es 100% digital, 100% virtual, 100% escalable. En este sentido, estamos de acuerdo que el digital, por supuesto, la primera característica es que escala, esto es bien de más que presencial, pero que en el caso de Dogfy, aquí sí que hay un tema de fidelización muy interesante, ¿no? Y de seguir ser interesante para este consumidor. Esto lo resolvéis muy bien en Dogfy. Sí, aquí, bueno, primero, dando respuesta a la pregunta de realmente con el digital, o sea, en Dogfy obviamente es clave para escalar el negocio y para captar clientes. Pues luego sí que trabajamos la presencialidad, que yo le llamo pues tener equipo humano, más que presencialidad, porque somos digitales, no tenemos tiendas ni vendemos en tiendas, pero sí que tenemos un equipo de ventas, que esto, pues cuando tenemos un lead que no ha convertido, que no ha comprado directamente, pues le llamamos. Quieras que no, tú como persona, si ves un anuncio en redes sociales que todo el mundo se habrá sido impactado por Dogfy porque estamos impactando muchísimo, pero no sabes si es fake o no. Y si te llama una persona, hablas con ella, te explica, etcétera, pues al final gana credibilidad. Y luego tenemos también el servicio de nutricionistas gratuito, que esto no lo tiene nadie en ningún competidor. Y esto es crucial también de cara a darles este soporte, este acompañamiento personalizado en el que hay una nutricionista que habla, que te escucha, que te ayuda, te hace el seguimiento del peso de tu perro, etcétera. Entonces, esto, digamos, es la manera que tenemos de romper un poco la barrera de solo ir a digital. En este sentido, podemos ir por precio, podemos ir por prestaciones o podemos ir por valor nutritivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora decías, hay otra serie de características, de tips, de consejos, de newsletters, de consejos, etcétera, sobre el tema en cuestión. ¿Hasta qué punto invertís en consejos para entenderlos, para entender más el producto, para fidelizar a este cliente, ¿no? No solo ver el producto, sino que también me explica cosas, aprendo cosas y le saco más partido al propio producto, ¿no? Sí, en este sentido, cuando hablabas de la fidelización, claro, nosotros tenemos un modelo de suscripción que ya de por sí te ayuda a fidelizar más que cualquier otro modelo. Pero tenemos el servicio de nutricionistas es parte de también que nos ayuda a darle pues esta fidelidad, ¿no?, al cliente que te puede pedir, recurrir a ti, preguntar, etcétera. Ya. ¿Vosotros os pasa tanto esto, no, Álvaro? Bueno, en realidad sí, porque claro, nosotros como parte de nuestro servicio lo que ofrecemos es un servicio de televeterinaria, ¿no? Teleasistencia veterinaria. En realidad no prescribimos ni nada de eso, pero tienes acceso a nuestros veterinarios
desde la app en todo momento, y eso puede ser, o hay capas que son puramente digitales, también pues porque usamos inteligencia artificial para hacer algunas de las cosas, y luego tenemos capas de veterinarios humanos, ¿no? Que tenemos un equipo muy grande de veterinarios que están dando consejos, a veces consejos muy genéricos, de me acabo de llegar el cachorro a mi casa y ¿qué hago ahora? ¿Sabes? O a veces muy específicos, ¿no? Incluso a menudo que tienen que ver con los problemas que han tenido y que les hemos reembolsado. Es decir, alguien tiene un problema, va a un veterinario, nos pasa la factura, se la pagamos y luego nosotros le llamamos para decirle, oye, no sé si sabes cómo va esto después, puedes tener en cuenta estas cosas, tienes dudas, ¿no? Entonces, al final, ese componente es muy humano, ¿no? Claro. Y es un servicio adicional que no es solo, o sea, es parte de la esencia de lo que no es solo cubrir gastos, ¿no? Es intentar ayudarte a ser mejor papá de perros. Total. No, en nuestro caso también, ¿eh? Porque nosotros siempre estamos escuchando al final al sector, ¿no? Para mejorar el producto, o sea, siempre queremos como que funcione mejor, ¿no? Que esté como más integrado, pues al final en su operativa diaria para que no sea como, ¿no? Un aprendizaje como muy lento, que lo puedan incorporar de forma súper ágil. Lo bueno de nuestra parte es que tampoco nunca perdemos como la trazabilidad del producto, es decir, nuestros productos tienen un número de serie, que yo, por ejemplo, vendo a un distribuidor, yo que sé, 200 unidades, 300, lo que sea, y cuando una clínica lo registra, yo sé que esa clínica lo registra porque nos llega un correo, sabemos qué clínica es, entonces el equipo se pone en contacto con ellos, oye, necesitáis pues que os ayudemos, ¿no? Con el setup inicial, y vamos haciendo mucho seguimiento. También tenemos un panel de analíticas que al final podemos ver si hay alguna clínica que por lo que sea pues no lo está usando tanto, entonces contactamos, ¿no? También un poco para entender, para ayudarles si hay algo pues que no acaban de entender o lo que sea, entonces siempre vamos haciendo ese seguimiento para mejorar el producto y sobre todo ayudar, porque nosotros lo que queremos no es vender, sino que se use. Total. En este sentido, ¿cómo miráis a Humana o desde Humana a Petcare o desde Petcare a Humana? Tienes una experiencia curiosísima que vas escalando especies, por decirlo así, ¿no? Sí, nosotros empezamos con perros y gatos y luego en el año 2020, bueno, cuando pasa todo lo del COVID, ¿no? Nos contactan desde el Instituto Catalán de Salud diciendo, oye, sabemos que tenéis este sistema de telemedicina veterinario, podéis adaptarlo a uso humano, ¿no? Porque al final, bueno, en ese momento se estaban montando hospitales de campaña pues muy rápido, ¿no? No había como mucha maquinaria, era muy lento a nivel de infraestructuras montar los hospitales, pues porque se tiene que tirar cableado, ¿no? Pues para poner los monitores multiparamétricos estos típicos de hospitales. Y en ese momento no era nuestro foco para nada, pero bueno, yo creo que todo el mundo hizo lo que pudo para ayudar, ¿no? Al final era un momento como muy crítico. Nos pusimos a trabajar con ellos, añadimos pulsioximetría, que esto no lo teníamos para animales, porque al final se toma cuando un animal está sedado y nuestro producto es para cuando no están sedados, sobre todo es la diferenciación, ¿no? Añadimos pulsioximetría y también pasos y caídas para gente mayor. Y estuvimos haciendo pues un piloto en un hospital de campaña que montaron ahí en Barcelona y fue súper bien. Y entonces lo que nos dijeron es, oye, no lo certifiquéis solo para situación de emergencia, certificarlo para uso normal y tenemos la marca esta que se llama Plug and Kelly y estamos pues trabajando ya con algunos hospitales en fase piloto porque la certificación no es como la certificación, para ponerte un ejemplo, ¿no? De producto veterinario la sacamos te diría que en una semana, y la de Estados Unidos en 1 mes, 2 meses, y la de Humana llevamos como 2 años y medio. Porque es un proceso mucho más largo, mucho más intensivo a nivel de capital, entonces, pero bueno, al final la tecnología se puede adaptar y el año pasado adaptamos para caballos también. Ahora estáis en Dubái con el tema de caballos. Sí, estamos abriendo ahora también pues Dubái, ¿no? Con distribuidores, tema de pues para caballos, sobre todo por el tema de los cólicos, que los caballos son muy difíciles de transportar. También durante el transporte pues los pueden monitorizar si hay algún problema con algún caballo, pues oye, paran, ¿no? Y al final ven un poco lo que pasa. Lanzamos el año pasado en Dubái y claro, en la feria se subastaban caballos a partir de 1 millón. O sea, es una cosa que nosotros nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, es otro mercado diferente. Es un animal de compañía caro. Sí, claro. Y claro, aparte del valor, ¿no? Pues emocional, que obviamente es mucho más alto, pues también tiene un valor económico que para la gente que se dedica pues un poco a pues carreras y tal, es importante controlarlo. Álvaro, ¿vosotros estáis en clave de decir, nos vamos a quedar en este sector o te nosotros un conocimiento exportable? Cero Humana. Cero Humana. Nosotros no somos, o sea, es que nosotros no somos en realidad una empresa de seguros, somos una empresa de salud animal. Yeah. Lo que pasa es que lo que hacemos nosotros en España hay que hacerlo con una licencia de seguros, pues lo hacemos con seguros. Yeah. Pero nosotros no queremos vender seguros de nada más, no queremos hacer nada con humanos. No, es nuestro foco y donde creemos de verdad que podemos tener impactos en la salud animal. Y además es donde no es que hace falta. O sea, en caso... En Dogpie no, aunque algunos se lo comería. Pues apetece, la beberita. Pues has dicho, es que huele tan bien que me lo comería de olla, pero no. Muy bien, un tema para si hay emprendedores entre el público.
resumiendo, el tema financiación. Tenemos la idea, ya tenemos el producto, lo vamos a pulir, necesitamos talento, necesitamos recursos, necesitamos, en fin, un poco todo. Esto para simplificar, porque la gente está muy liada con si el Venture Capital, si el Business Angel, si los 3 Fs primero. Exactamente, para que lo podamos entender todos, ¿cuál es el primer capítulo para empezar a trabajar y para dejar vuestros trabajos o vuestras ocupaciones? Y después los 2 capítulos para escalar y para ampliar y para dimensionarse un poco, ¿no? Bueno, en nuestro caso fue hacer un poco los números, ¿no? A nivel de plan financiero, poner dinero a los socios iniciales, luego las 3 Fs, como bien has dicho, y luego ya pues nos apoyamos un poco en financiación pública, en un ELISA, ¿no? Pues Jóvenes Emprendedores, que lo que hace es que te dobla la cantidad hasta cierto importe, entonces con eso arrancamos. Eso fue la primera fase. Luego ya vinieron pues rondas de financiación. La primera, nadie en España nos da un duro, o sea, mira que lo intentamos, ¿eh? Perdona, Natalia, arrancar quiere decir Montar la hacer un empresa. prototipo o tener la... Bueno, no, montar la empresa y luego empezar a trabajar en el primer prototipo, Vale. que eso nos llevó más tiempo del esperado. Entonces luego pues nos financiamos más con inversión pública para I+D, porque nosotros hacemos muchísimo I+D continuo en la empresa. Y luego ya hicimos alguna ronda de inversión privada porque necesitamos a lo mejor un poco más de capital. La primera la publicamos con una empresa norteamericana de Boston, que bueno, nosotros al final tenemos un producto que... ¿Os vinieron a buscar o...? Nos vinieron a buscar, no, yo nunca había pensado cómo ir fuera si la gente aquí no nos daba como dinero. Fue a través de una persona que le estaba haciendo un poco scoring en Europa buscando empresas, y como nosotros, digamos que tenemos el dispositivo que más datos recoge por minuto, o sea, nosotros enviamos datos cada 8 milisegundos, es muchísima cantidad, entonces ellos estuvieron muy interesados en la parte del potencial de los datos, porque ellos, bueno, desarrollaban como nutricéuticos para animales, entonces les venía muy bien también como esta parte de data, ¿no? Nosotros al final solo trabajamos con empresas que hacen cosas como no invasivas y muy focalizadas con bienestar animal, y nos encajó como muy bien. Y primera ronda con ellos, y luego a partir de ahí pues más financiación pública, subvenciones, tal. Y hemos hecho 2 rondas más después de esta, con Business Angel y la última un Family Office. Pero pues, en España cuesta mucho, ¿eh? Está mucho. Sí, cuesta. ¿Hay una persona especializada en el mundo financiero o asumes tú el peso? Para buscar inversión, el financiero que trabaja con nosotros, pero sobre todo yo doy la cara pues al final en las reuniones con inversores, tienes que vender tú al final un poco el proyecto, ¿no? Igual que cuando explicabas, ¿no? Para captar talento, pues al final tienes que arrastrar, ¿no? Como contagiar un poco. Yo creo que para inversores es clave, ¿no? Que al final el fundador esté transmitiendo eso. Totalmente. O sea, yo creo que tienes que hacerlo tú. Es más, yo no recomendaría a nadie que busque asesores ni intermediarios al principio hasta que no seas muy, muy, muy grande. Y luego, ya mi consejo sería, depende un poco de entender un poco cómo es la dinámica de creación y crecimiento de negocio según lo que tú te estás enfocando. Es muy diferente hacer servicios, que es muy fácil arrancar con muy poco dinero. Si es mucho consultoría, empiezas y luego vas poco a poco productificando. Hacer software o hacer hardware. El taller lo ha contado así, pero lo que han hecho es increíble. O sea, levantar para hacer un hardware es dificilísimo, carísimo normalmente, y con el dinero que han levantado es increíble, verdaderamente. Es muy complicado hacer hardware. Si tú vas a hacer hardware, yo creo que tienes que pensar que vas a tener que levantar dinero porque es muy largo, muy complicado. Hay otras cosas que depende de lo que estés haciendo, puede ser mucho más fáciles. Mi sensación es que al final probablemente puedes hacer ahora mismo mucho más sin levantar de lo que te piensas o de lo que la gente se cree de que tradicionalmente podías. Ahora se puede hacer un montón de cosas sin levantar dinero, muchísimo. Y además es un sector que es... O sea, hay una parte tan grande que es de vocación, de cosas que tú sientes la necesidad personalmente o muy cerca, ¿no? Porque hay muchas necesidades no resueltas. Entonces es muy fácil... Ostras, decir, aquí hay algo, voy a intentar hacerlo, ¿no? Pero es muy difícil dimensionar. Entonces ahí es donde tienes, o sea, yo creo que la tentación es voy a montar una empresa, y yo, vamos, no lo sé, que cada uno haga lo que quiera, pero mi consejo sería, no, pruébalo de verdad con gente que no te conozca, o sea, y ahí solo puedes hacer con muy poco dinero. Y después pensar en el dimensionamiento y luego ya empiezas a levantar. ¿En qué fase estaba, antiguo? ¿Eh? ¿En qué fase estaba? No, nosotros tenemos suerte, ya estamos en una fase en la que yo creo que la necesidad, el producto ya muestra que funciona y estamos intentando hacer que funcione en varios países. Ya eso es diferente, pero es otra etapa. Pero al principio de todo, pues hay muchas cosas que puedes hacer con muy poco dinero. Y a veces hay que ser un poco burro, y eso si queréis hablamos de eso, pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y en el caso de Dogfire, pues tenía una acción reciente muy sonada, ¿no? Sí.
Sí, ellos lo explican como que fue bastante peculiar porque les costó muy poco encontrar financiación y fue muy rápido. Entiendo, ¿no? Porque fueron en el momento adecuado, porque, bueno, pues al final este tipo de alimentación era tendencia y no era un producto tan disruptivo que entiendo que debe costar más en España. No sé, ellos han tenido mucha suerte en este sentido. Fueron a Esa y ahí empezaron con un pequeño family office y luego, bueno, pues entró Agronimen y ahí se ha quedado y al final, bueno, pues en este sentido no han tenido ningún problema en encontrar financiación española para nada. No, we don't sit for. Ahí se te cayó. ¿Eco? Yo tengo una pregunta para Álvaro, si me deja. A ver, mientras. No, porque sí, como tú has estado, ¿no?, en la parte de Kiwoko y luego en la parte ahora de Barkibu, o sea, sí, lo has visto como muy diferente, ¿no?, a la hora de buscar financiación, porque una cosa era como muy física, ¿no? Al final juntar, claro, tiene que ser como muy diferente. Es muy diferente y yo creo que Gracias. cuando piensas o sea, en el sector está dando mucha financiación de capital, o sea, tú lo vieras en los últimos años, pero no tiene nada que ver, o sea, lo que entraba en Kiwoko era una financiación que técnicamente se llama de fondos de private equity, que son fondos que básicamente buscan escalar cosas que ya funcionan, que ya están generando cash flows, ¿vale? Claro, arrancar una tienda, o sea, si tú compras una tienda, como decíamos nosotros al principio, eso es un negocio que está muy probado, o sea, es decir, ya tú puedes ver exactamente cómo va a ganar dinero eso, ¿no? Y la cuestión es cómo lo escalas, cómo lo haces diferente, tal. Ahí hay dinero, ya pues a ti lo hemos visto para las clínicas veterinarias, que ha habido un montón de consolidación y para tiendas. Ese dinero es muy diferente que el que va a Arquibu como en Indeed, ¿no? Que es un dinero para probar cosas nuevas, para hacer cosas que no existen, ¿no? Y ese es mucho, hay menos y es más arriesgado, ¿no? Nada que ver, yo creo que nada que ver. Hombre, al final es ayuda y cuanto más claro veas el modelo de negocio, más fácil es, pero es muy difícil, es muy diferente. ¿No? Y desde este estado que estáis los tres, vamos a desembarcar a otros mercados. Esto como cuando dices, señores, estamos preparados, vamos a ello, tenemos equipo. ¿Esto cómo empieza y cómo sigue? Nosotros, como siempre, por inconsciencia. Nosotros disparamos prácticamente a todo lo que sale. Nos surgió la oportunidad, ¿no?, al final de cerrar un acuerdo con una distribuidora muy grande en Estados Unidos y empezamos a vender. Bueno, este año han hecho lanzamiento, pero les vendimos las unidades el año pasado y estamos vendiendo en muchísimos países, pues, cosas, algunos que nos sorprenden, por ejemplo, Tailandia, nunca hubiese dicho yo, ¿no?, que era como, bueno, pues en Tailandia venden muchísimo y mucho más caro de lo que en otros países se vende el producto, ¿no? Entonces, bueno, en Singapur también vendemos, tenemos distribuidor también ahí en Hong Kong y luego pues en Europa trabajamos con varios distribuidores, en España también, pero es verdad que 70% te diría que es el mercado de Estados Unidos y ahora estamos abriendo Latinoamérica también, o sea. También tira, sí, me consta, sí. Y claro, en nuestra parte, ¿no?, está un poco más complejo pues el tema de fabricación, ¿no? Al final cuando eres digital pues es más fácil, ¿no?, escalar eso y nosotros tenemos que hacer un poco más de Tetrix entre que pues fabricamos, vendemos el producto, también a nivel de cash flow, ¿no?, como financias al final. El crecimiento de algo físico no es igual que de algo digital, pero bueno. Estamos en España y en Alemania, y en Francia también. Y es muy curioso porque tenemos algunas cosas, os he contado antes que estamos muy pensados en escalar y tenemos muchas cosas que no tenemos los problemas que puede tener, incluso algo que tiene la logística de Europa, que al final que no es mover sacos, ¿no? Mover comida. Nuestro es totalmente virtual y a cambio tenemos dos limitaciones que son regulatorias, ¿no? Que tú no puedes poner también de seguros en un país a las bravas, tienes que tener una licencia y tienes que tener, pero nuestro modelo está pensado para escalar y la idea es seguir abriendo más países. ¿Y Dogfy también está ahí abriendo a Italia, si no me equivoco? Sí, Dogfy primero empezaron poco a poco en España cuando ya vieron, ¿no?, testearon realmente que el modelo de negocio funcionaba. Entonces sí que entraron en Italia y en Francia como mercados más maduros. Sobre todo Italia es un mercado en el que la alimentación natural está mucho más desarrollada y, ¿no?, al final pues te aseguras de que hay mercado ahí. Pero mercados como España, que no está quizás tan desarrollado, se está potenciando también, pues bueno, al final tuvieron la certeza, ¿no?, de ampliar, expandirse. Vuestro consumidor final no deja de ser este pet parent, que es moderno, es decir, es la persona, una cierta cultura en todos los sentidos, ¿no?, de compra, por decirlo así, ¿no? No tenéis que modificar demasiado el relato, ¿no?
por país. Es decir, la modificación del relato es poca, es mucha, os lo pensáis mucho. Es decir, los italianos vamos a hablarles así, ya a Dubái les vamos a hablar así. ¿Es cada vez menos importante esto o no? ¿O es realmente determinante el hecho de vamos a entenderlos y que nos entiendan, ¿no? Este ejercicio de cómo interlocutamos uno con otro es importante. En nuestro caso, el relato es el mismo, porque el problema, o sea, la problemática es la misma. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay países en Estados Unidos que tienen mucho problema a nivel de personal, ¿no? De veterinarios les falta, no encuentran. Y entonces es verdad que hay veces que cambiamos, ¿no? O se modifica un poco el relato para decir, oye, vas a poder a lo mejor pues atender, ¿no? Más pacientes con el mismo personal que tienes, es decir, tú puedes hacer crecer tu negocio. Y al final lo que haces es optimizar los recursos que tienes y optimizar su tiempo, ¿no? Y eso hace pues que el negocio aumente sin tener que, pues, que invertir más en infraestructura y en personal que no encuentras. Pero normalmente el discurso nuestro es el mismo en todos los sitios. Sí, sí. Los alemanes, ¿qué dicen? Nuestro discurso es el mismo, pero la audiencia no es la misma. Y bueno, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros hemos ido dando cuenta también, ¿no? Que tú estás intentando montar una cosa que es diferente a los demás, pero luego también es importante cómo de importante es eso que tú haces de diferente para los consumidores, que hay gente para lo cual no es tan importante eso, ¿no? Y por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado algunas cosas que esperábamos muy diferentes y otras muy, muy inesperadas, como que los alemanes son muy poco digitales. Perdón si hay algún alemán aquí, pero muy poco digitales. O sea, desde que no pagan con tarjetas online a que te piden una dirección de correo físico para mandarte las cosas, no les gusta usar la app, cosas que no te esperas, ¿no? Y eso hace más difícil, bueno, tú no cambias el discurso. Has de modificar algo, ¿no? Tienes que saber asumir que hay cosas que van a tardar más, ¿no? Y también te hace cambiar un poco tu selección de los países, porque una parte grande de ir a otros países es mostrar que tu modelo funciona más allá de las particularidades de tu mercado, ¿no? Es decir, igual nosotros entendemos muy bien a los españoles, pero eso no hace el mercado tan grande, ¿no? Entonces tienes que mostrar que lo que tú haces funciona en muchos países, ¿no? Entonces hay que encontrar también países donde puedas por lo menos explicar lo que quieres hacer, ¿no? Que no estén obsesionados con el precio, no estén obsesionados con otra cosa, ¿no? En nuestro caso el discurso es muy similar, porque al final no deja de ser pues, una alimentación natural, cocinada, etcétera, y el modelo de negocio también. Lo que pasa es que sí que tenemos equipo interno que gestiona cada país y que piensan en las necesidades de comunicación específicas para el mercado y entonces, claro, yo desde marketing pues elaboramos los materiales ad hoc para cada país. O sea, no hacemos quizás pues como en otras compañías que pues hacemos un vídeo, una campaña y esto lo pongo en todos los países. Yeah. O sea, sí encaja, pero muchas veces nace de la necesidad de la persona que lleva el mercado. Entonces, esto es positivo porque piensa más en el mercado. Entonces, en el caso de Francia, por ejemplo, ahí tienen una legislación específica para el congelado y la gente entiende muy bien que hay distintos niveles de congelado. Entonces, les tenemos que explicar muy bien que nuestro producto es un congelado, cómo funciona, cosa que en España no se ha entendido perfectamente y ya está, ¿no? Entonces sí que nos intentamos adaptar el discurso y los materiales de comunicación, sobre todo a cada país. Es el famoso Think Global, Act Local, Sí. inteligente, ¿no? En esos casos. Como... hay un tema, para acabar, nos quedan 5 minutitos, el famoso tema de la cultura corporativa, del talento, del equipo, que a veces miras LinkedIn y da un poco incluso de vergüenza ajena, porque la gente va a la idea de que sea una secta, de que vamos, si somos esto, somos esta marca, y esta persona después lo despiden, se va a otra marca y ya nunca más se supo de la primera, ¿no? O sea, este mundo, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira? Y realmente, ¿cuán importante es para que realmente sea el motor de la marca? O sea, la gente debe estar bien pagada, se lo ha de creer, ha de tener una cierta vocación natural por el producto. Pero este tema, ¿cómo lo contempláis? Es decir, ¿cómo veis que aquella persona es Barkibu o Dogfy o encaja en Bigotech? Bueno, yo te hablo de nuestro caso en particular. Yo creo que es muy importante encontrar gente, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Cuando quieres hacer crecer algo que esté súper comprometido, o sea, que se crea mucho, ¿no? No buscamos gente que sea como un trabajo más, sino que se crea al final cuál es nuestra misión, ¿no? Y los valores de la empresa. Al final nosotros trabajamos por el bienestar animal y es verdad que es un sector un poco tradicional, sobre todo en algunos países, y cuesta más. Entonces necesitamos gente hipermotivada para que pueda contagiar eso, ¿no? Un poco y hacer crecer la empresa.
Pero también es verdad que, bueno, hay veces que pues gente no acaba de encajar. En nuestro caso, como no somos muchísimos, pues ves mucho más rápido, ¿no? Cuando alguien pues al final no te encaja. Tampoco te la puedes jugar mucho a tener una persona pues que al final no... nosotros, sobre todo cuando empiezas, tienes casi una persona por departamento. Entonces no es como una multinacional, que yo he escuchado gente pues que trabaja en otras empresas que dice, bueno, cuando alguien no funciona como que casi que lo aparcan, ¿no? Lo ponen en otro sitio, por ahí que no moleste, ¿no? Y ya estaría. Claro, cuando es una empresa pequeña en el que todos dependemos un poco del trabajo de los demás, se ve muy rápido. Entonces, nosotros sí que es verdad que pues movemos rápido la gente que no encaja con la empresa, porque si no sería imposible hacerlo crecer. Al final tienes un montón de gente ahí pues que no está dando, ¿no? Nosotros necesitamos el 100% y esa es un poco nuestra experiencia. También al principio, pues como fichas no tienes experiencia, ¿no? Luego pues ya tienes una persona de recursos humanos, como que se pasan muchos más filtros. Pero yo creo que al final lo que necesitas es tener un equipo de gente súper motivada porque son los primeros que van a vender la marca al exterior, ¿no? Esa hipermotivación viene porque la empresa te trata bien, ¿no? Claro. Básicamente. Estás Sí, con esa crees en el proyecto. más allá de lo que vendas, ¿no? 100%. Yo creo que también porque creen en el proyecto. Claro. Creo que en esto no estaremos todos de acuerdo, pero sí que es clave pues tener a gente que esté ilusionada y si lo tratas bien, obviamente es un factor muy importante, pero también que crean en el proyecto, en el potencial. Yo misma soy un caso, ¿no? De que he querido, he buscado estar aquí y también al final lo bueno de estas empresas pues más pequeñas tipo startups, ¿no? Que no son como estas multinacionales, es que dan un empowerment brutal a cualquier nivel de trabajador, ¿no? Aquí en Dogfy cualquier persona tiene una idea, tiene sentido, encaja con la estrategia, pues adelante. Eso es muy importante. Hay una agilidad de implementar y de sentir que tú formas parte de este proyecto, ¿no? Al final, sientes como mini emprendedor. Claro, quieres ser una empresa, ¿no? Sí, desarrollas ser emprendedor, pero te sientes y el grado de motivación y de compromiso, pues es muy elevado. Es un poco tuyo, ¿verdad? Es un poco tuyo de verdad. Sí. Y en tu caso, Sí, es que yo creo que habéis tocado las dos, justo dos temas que son para mí súper claves al final, que es uno que no estás, es súper importante la actitud, que te creas el proyecto, o sea, no hace falta que tengas que tener el carnet de animalista desde el primer minuto, eso no es tan relevante, pero que te creas el impacto que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y que te creas tu impacto aquí, ¿no? Y tu responsabilidad, y la responsabilidad no va a venir porque alguien te llame para que hagas las cosas, sino porque tú digas, ostras, esto lo quiero hacer, si no lo hago yo, no sale adelante, la gente depende de mí, y que gente que empuje, ¿no? Eso es súper importante. Pero al final somos grupos muy pequeños y hay mucha dependencia, y eso es que cada persona es muy relevante, ¿no? Y de hecho nosotros, en nuestro caso, nos hemos vuelto radicales de eso, que no queremos contratar a mucha gente, que es muy poca gente. Pero nosotros no entra nadie que no lo veamos 3 co-founders. Además del departamento donde vaya a ir, va a entrevistarse seguro con 3 co-founders y lo tenemos que probar. Y yo cuando entrevisto a la gente, nunca le entrevisto sobre lo técnico. Es solo... Claro, o sea, soft skills. de hecho, la mitad de la entrevista es por qué tú no tienes que trabajar aquí. ¿Sabes? Porque nosotros somos muy raros, porque nosotros hacemos las cosas así. Porque al final hay mucho de... Tú tienes que entrar con los ojos abiertos, ¿sabes? Y tienes que saber dónde te metes y nosotros tenemos que saber cómo eres tú de verdad. Porque si la mayoría de las veces cuando no funciona es porque no hay encaje, ¿no? No porque la gente no sea buena, no hay encaje. Eso es tan relevante. O sea, para nosotros una de las cosas más importantes es que tenemos que movernos muy rápido. Para movernos muy rápido tenemos que delegar muchísimo, tenemos que confiar muchísimo. Claro. Eso se quiebra rapidísimo como no tengas esa conexión con la gente, no entiendas bien, no te puedas fiar de ellos, ¿no? Entonces hace falta, nosotros somos muy pesados contratando, súper pesados. Pero es que creo que es clave, ¿no? Es una de las cosas que para nosotros es sagrada. vosotros, los 3 casos, estáis ya en un punto, por decirlo así, maduro. Lo podríamos cualificar de maduro como empresa, ¿no? Habéis pasado ya todas las vicisitudes posibles, ya estáis ahí, ya sois referentes de otros. Sí, seguro que no parece, pero te queda mucha vicisitud y mucho río. Y eso todavía. Bueno, es que las startups, salís todos casi siempre, ¿no? Como fundadores o alma mater de este proyecto, hay que haber la satisfacción de que esto, hostia, la realidad tenía razón, ha funcionado. Y bueno, pues se lo explico a mis hijos, a mi familia, y mira, he hecho esto, ¿no? Qué alegría, ¿no? Estoy orgulloso, ¿no? Pero, ¿cuándo se acaba esta ilusión y empieza una fase que es ya puramente de más fábrica, más operativa, más logística, más optimización de recursos? Y la idea aquella ya está ahí flotando un poco, hay marketing que hace lo suyo, comunicación lo suyo, y está ahí un poco revisando, pues bueno, los balances cómo van, cuidado que aquí fallamos un pelín, cuidado que en este mercado. Es decir, esta ilusión del emprendedor, que es lo que origina todo, ¿no? Este clic, esto se va
entendedme, la satisfacción es que la empresa crece, pero se va perdiendo un poco este espíritu un poco juvenil, por decirlo así. Yo sueño con llegar a la fase esta que has explicado de ver los balances y porque suena como muy tranquilo, ¿no? Al final pero no, en nuestro caso no. O sea, yo ilusión, sí, tengo muchísima. Además, siempre son como nuevos retos, nuevas etapas, digamos que como que solucionas una, ¿no? Y te metes en otra y entonces yo creo que al final tienes que ser, bueno, obviamente muy resiliente, ¿no? Pero yo creo que es esa vidilla, ¿no? De al final pues quieres siempre más, ¿no? Más. Entonces, yo creo que eso nunca se pierde. Si se pierde, yo creo que es mal, ¿eh? Algo falla. Sí, algo falla y igual ahí te empiezas como a desmotivar, porque yo creo que si algo nos caracteriza, ¿no? Al final a los emprendedores también es pues, que queremos arreglar el mundo, ¿no? Siempre queremos como muy soñadores, entonces siempre como que vamos a por más. Sí. O sea, el espíritu no se pierde, ¿eh? Sí, y yo, a ver, yo he pasado justo por una época en la que, o sea, cuando hasta Luis de Equivoco estaba en un momento que estaba bastante estable, o sea, creciendo mucho, pero muy estabilizado en lo que hacíamos, ¿no? Te liaste a otra ya, ¿no? Y, o sea, yo, claro, aprendí muchas cosas. Una es que yo soy muy mal manager, ¿vale? Entonces no lo sé hacer bien, entonces prefiero no hacerlo. Pero lo otro es que ahora, cuando pensamos nosotros sobre cómo crecer, una de las cosas es cómo podemos casi radicalizarnos en lo que somos diferentes y buenos para que ese momento llegue muchísimo más tarde, ¿vale? Entonces, pues claro, parte del tema es no vamos a ir solo por un país, vamos a ir a por más países y además vamos a hacer más cambios del producto para que de verdad sea muy, muy, muy diferente, pero eso te mete en otros líos, ¿vale? Y eso no siempre lo puedes hacer. Nosotros o sea, ahora mismo sí que creo que lo puedo hacer. Entonces yo pienso, pues aquí tenemos trabajo para años y años y años. Igual hay un día que no, eso puede ser. Y eso para mí va a ser el principal decisión que tengamos que tomar, ¿no? De cuándo va a haber gente, es que hay tantísima gente que va a hacer esa parte mejor que yo, pues que no tiene mucho sentido que la haga yo. Yo en el caso de DeFi creo que no hemos llegado aún a esta fase de aburrimiento. De hecho, una frase que he oído muchísimo es aún está todo por hacer. Y pensar así, difícilmente llegas a esta fase. Obviamente, quizás aquí quizás daría otra respuesta a Gonzalo, pero yo creo que la ilusión y las ganas por hacer muchísimas cosas más, es que es tan grande la oportunidad de que voy yo en DeFi que al final es difícil o aún lo veo muy lejano llegar a este momento. Realmente estamos en un sector que muy vital, y muy apasionante por el largo recorrido que tiene en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en lo social especialmente, ¿no? El mundo pet friendly también nos ha de acompañar un poco también, ¿no? En todo este mundo que es muy importante, ¿no? Bueno, estamos en tiempo. Si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos aquí a 3 fieras que puedan contestar todo y más. Levantad la mano si queréis algo y os pasaré el micrófono. Bueno, me quedaría con una frase que me ha entusiasmado, que es, esto no es un tema de full time, es un tema de full life, ¿no? Y esta frase es muy buena. Este sería, si estuviéramos en prensa, el titular diría, y nos implicaría a todos, ¿no? Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, y nos vemos. Invitaremos otra vez a Gonzalo a ver quién trae, para ver quién trae de nuevo. Y continuará. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.